El podcast Violeta sí, Violencia no es una iniciativa de la Coalición Violeta, una agrupación de organizaciones feministas y de sociedad civil que desarrollamos diversas actividades para reducir la violencia contra las mujeres en la política y así incrementar su participación y liderazgo. Invitamos a quienes nos escuchan, a la ciudadanía, a todos quienes se sientan convocados con nuestra campaña, a sumarse a esta iniciativa a través de www.violetasi.com y así motivar a organizaciones políticas y a las autoridades electorales a tomar acciones concretas para reducir la violencia contra las mujeres en la política. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí inicia nuestro tercer episodio del podcast Violeta sí, Violencia no. Hoy vamos a hablar sobre la temática hacia una democracia paritaria plena en Ecuador. Mis invitadas en esta tarde-noche son Natalia Arias, asambleísta de Creo, y Mónica Venegas, directora de la Fundación Haciendo Ecuador y coordinadora del Observatorio Nacional de la Participación Política de las Mujeres. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bien, arrancamos entonces con este tema trascendental, importante, en el marco de nuestra campaña. Y me gustaría mucho empezar con Natalie, precisamente consultándole cómo contribuye la participación política de las mujeres en la democracia. Natalie, por favor. Es un gusto compartir espacio con ustedes y sumarme a este podcast, que es una gran iniciativa dentro de la campaña Violeta sí, Violencia no. El nombre lo dice todo. Y creo que es una pregunta definitivamente de cajón. Hay que arrancar tomando dimensión en este sentido de lo importante que es que todas las organizaciones políticas y por supuesto la sociedad civil demandemos de nuestra organización democrática que las mujeres estemos presentes en cada espacio de decisión, en cada espacio de representación, en cada espacio en el que pues podamos ejercer los derechos de participación política. Y definitivamente la contribución que hace esta participación es total. De otra forma no podríamos sostener que en realidad se está representando a los ecuatorianos en toda su diversidad. Bien, Mónica, una de las principales barreras para la participación política de las mujeres es precisamente la violencia que se sufre. ¿Cómo podemos identificarla? ¿Cómo podemos determinar quiénes han sido víctimas de esta violencia política? Bueno, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, nosotros cuando decidimos crear el primer Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer el 10 de diciembre del 2019, lo hicimos porque después de haber trabajado desde la organización civil en espacios públicos, en espacios políticos y privados, escuchábamos con frecuencia a las mujeres decir que no se atrevían a iniciar en política o que ya habiendo estado en política algunos años, decidieron salir porque realmente la violencia política de género era un condicionante intimidatorio para que ellas sigan haciendo carrera. Y tiene lógica. Tendríamos que ver cuántos hombres tienen 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en política y deciden retirarse ya por situaciones de salud o porque han ocupado todos los cargos que han querido. Pero en el caso de las mujeres hay muy pocas que llegan a hacer una trayectoria tan grande y tan importante. La mayoría hace un periodo de 4 años, de 5 años, tal vez se reelige por uno más y decide salir. Y cuando nosotros les entrevistábamos, incluso tenemos algunos pronunciamientos que nos han pedido que no se hagan públicos, nos decían que efectivamente tuvieron que decidir entre la familia o la política, cuando no debería ser así. Creo que hace muchísimo tiempo las mujeres han demostrado estar preparadas por mérito y capacidad para ejercer la cosa pública, para administrar un país, para administrar una ciudad, para legislar, para fiscalizar, y no deberían estar frente a una situación de elegir lo uno y lo otro. Para identificar la violencia política, nosotros hemos desarrollado una tipología. Si bien la política es un ambiente álgido, nosotros respetamos cuando se trata de la libertad de expresión o de ejercer una opinión desde el oficialismo, de la oposición, o de ejercer una opinión que tiene que ver con el actuar público, ya sea del hombre o la mujer política. Pero esta tipología lo que nos ayuda es a ver aquellos sesgos que no tienen que ver con su actuar público, sino con su actuar privado.
Resumiendo brevemente, nosotros tenemos 4 sesgos. El primero, aquel que hace más énfasis en la vida privada, en la vida doméstica de las mujeres. Un segundo, cuando se limita o se quiere limitar su capacidad y mérito y se dice que está ahí por su relación con un hombre poderoso. El cuarto, el que hace énfasis en que el ambiente político está masculinizado y por tanto las mujeres irracionales o muy emocionales no pueden estar en política. Y el cuarto, el que hace referencia a la apariencia física o maquillaje de las mujeres. Ok. Eh, en este ámbito, digamos, desde la Asamblea Nacional, ¿cuál es el papel de la Asamblea Nacional precisamente en toda esta cuestión evidente de la violencia política hacia las mujeres? Yo quisiera empezar a responder esa pregunta con una anécdota que no es mía, pero que la recuerdo con mucha vividez y además con frecuencia, porque me sirve para transmitir algo que probablemente quienes nos están escuchando en este momento, pues, y me atrevo a decirlo con mucho respeto, tal vez no alcancen a dimensionar. Anunciata Valdés, a quien tengo el gusto de conocerla yo a ella, pero probablemente no me identifique, mencionó en algún momento, perdón, me estoy equivocando, es Cecilia Calderón, es quien realmente dijo esto, ¿no? La recordamos, quienes ya nos acercamos a los 40, como una mujer política de los años 80 probablemente, y esto estuvo una vez, y me acuerdo tanto en la reunión cuando yo empecé mi vida profesional, y decía la asamblea, en ese momento Congreso, no tenía ni siquiera baños para mujeres. O sea, esa es la realidad hace escasamente 4 décadas en ese sentido. No era un espacio de poder en el que no se había previsto que haya mujeres. Entonces, y claro, la marca una, yo la escuché cuando tenía 20 años, 20 y pico probablemente, y me ayudó a entender que, claro, el salto había sido abismal, sin duda, pero aún así sigue habiendo espacios que se resisten, que rechazan, que no permiten esto, que se dé de manera natural como debería ser la participación de quienes somos la otra parte de la población. O sea, mitad hombre, mitad mujeres, necesitamos estar ahí para asumir los espacios. El rol que tiene la Asamblea Nacional no es solo prepararse naturalmente para lo que corresponde este ejercicio ya de los espacios de representación dados por una elección en ese sentido, por el ejercicio de la democracia directa, sino naturalmente ir revisando que la legislación vaya acoplándose a esos hechos y que incluso puede ser un poco más de avanzado, o sea, vaya no caminando junto con lo que en ese momento se identifique como la realidad que se está enfrentando, sino que también vaya alando ese comportamiento, vaya favoreciendo ese cambio cultural que tiene que darse. Y ya en la práctica, ¿es posible, se ve, digamos, ustedes ya estando en la práctica, no es solo adecuar el espacio físico, y lo entiendo y está bien, digamos, entender eso, ese espacio físico, considerando también la participación de las mujeres, además es como algo por añadidura, no debería ser algo que haya que pensarlo. Pero y en Exacto. la práctica, ¿cómo funciona dentro de la asamblea? Bueno, ahí, ojo con esto, sigue siendo un espacio en el que nos tenemos que ir abriendo camino. No es todavía, todavía no se da con esa naturalidad a la que me refería hace un momento, en la que ni siquiera tendrías por qué estar pensando si el espacio tiene que prepararse para que las mujeres en todas las etapas de la vida, en toda la diversidad que cabe dentro eh, del género como tal, en ese sentido. Pero hay ciertas conquistas que no quisiera ir olvidando. Y esto pues me permite a mí en este momento también aprovechar este brevísimo espacio para agradecer la invitación que fuera realizada por Rocío Rosero y por supuesto también por Paquita Morejón. Son nombres que a todas nos suenan y que de hecho nos permiten entender que esas conquistas que en su momento fueron abismales, ahora nos permiten entrar a otros espacios con mayor naturalidad que el de la política tiene que ir cediendo, podría decir. Me gustaría quedarme con esa expresión, cediendo porque estamos aquí y no vamos a ir a ningún lado. Vamos a insistir en que esos espacios de representación, esos espacios de decisión a los que me he referido, están ahí para asumirlos, Ujú. para demostrar esa capacidad plena, profesional, técnica, política, para lograr que cada día pues podamos ir
conquistando y reconquistando esos espacios. Estoy aquí con un propósito y es que las siguientes generaciones, mis sobrinas, que en este momento son niñas, encuentren cada vez un espacio más adecuado, mucho más amigable con el ejercicio del poder por parte de las mujeres. Bien, Mónica, precisamente en este ámbito desde el observatorio, ¿cuáles fueron como estos principales resultados que ustedes pudieron obtener a partir de las últimas elecciones que se revisaba precisamente esto de la violencia política hacia las mujeres? Bueno, realmente nosotros lo que hacemos es monitorear la violencia política de género en las redes sociales, las más usadas en política, que es el Twitter, Facebook, ahora también el TikTok, los memes que llegan en WhatsApp, pero también lo que hacemos es receptar denuncias que pueden darnos a conocer mujeres que son objeto de violencia política de género en los curules donde ocupan una concejalía, una vocalía de gobierno parroquial, que por lo general no acuden mucho a las redes ni a los medios, pero que en ese espacio presencial físico también son objeto de violencia política. Nosotros decimos que estamos avanzando en el sentido de desde que el 3 de febrero del 2020 haya una norma que reconoce la violencia política de género como infracción electoral muy grave, que es el artículo 279, numeral 14 del Código de la Democracia, y el artículo 280, donde son 13 situaciones que pueden darse esto en el ámbito presencial o en el ámbito virtual. ¿Qué es lo que hicimos en las elecciones? Estar pendientes de qué se decía a una candidata a la vicepresidencia, a una candidata a la asamblea en el 2021 y ahora en el 2023 cuando estaban de candidatas a la prefectura, viceprefectura, alcaldía y concejalía. ¿Qué se decía desde las redes? ¿Qué se decía desde las redes? Pero también es curioso lo que voy a comentar. ¿Qué se decía desde los mismos hombres que estaban de candidatos en los debates que ahora son bastante, que son obligatorios desde las reformas en el Consejo Nacional Electoral? Un caso que lo quiero comentar. Un prefecto a la reelección de la provincia, una provincia de la costa, dijo públicamente en un debate y nosotros monitoreamos y grabamos que él estaba de candidato a la prefectura, que había una mujer de candidata a la viceprefectura, que había una norma que le obligaba y que él tenía que cumplir la norma, pero que realmente se daba cuenta que no era necesario, que solo un hombre puede asumir la prefectura en una forma efectiva y que a él le parece que elegir una viceprefectura mujer era un gasto de dinero. Yo creo que si es que seguimos teniendo candidatos de elección popular con esos pensamientos, vamos por muy mal camino. Otro tema, por ejemplo, cuando ustedes ven en el caso de las alcaldías que se reelegían, se hacía énfasis muchas veces a que la alcaldesa había cambiado su look, había cambiado su forma de vestir que ya no iba de acuerdo a su edad, había también cambiado su discurso, tenía un discurso más disruptivo y claro, enseguida habían los comentarios en su vida privada, en su vida íntima y eso no tiene nada que ver con lo que debían preguntarle en un debate, porque lo que nos interesa es saber cuál es la propuesta de campaña del alcalde, si es hombre, claro, o de la alcaldía, si es que va una mujer. Es decir, la metodología, entendemos del observatorio, es como ir un poco mirando, midiendo todas las reacciones, las interacciones, pero además también mirando estos otros espacios. Posterior a mirar, ¿no es cierto? Posterior a revisar tal vez las reacciones o los comentarios, ¿cuál es el proceso que desde el observatorio se realiza? Es decir, quizás se establece alguna guía que se pueda entregar a las organizaciones políticas. Bueno, realmente dentro de la campaña Violeta sí, violencia no, como uno de los colectivos que estamos participando, se está desarrollando protocolos para erradicar y para denunciar la violencia política de género que exista al interior de las organizaciones políticas, porque no basta que haya una norma, como dije hace un momento, artículo 279, 280 del Código de la Democracia, también es necesario que puedan haber sanciones administrativas y mucho más prevención de las mujeres que están haciendo política dentro de sus organizaciones políticas, porque recordarán que según el Código de la Democracia, antes de que el partido político inscriba la candidatura ante el CNE, necesita hacer unas elecciones que son primarias o que son internas. Y por lo general,
como son primarias abiertas, primarias cerradas o por consenso, también nosotros recibíamos quejas de algunas mujeres que no eran consideradas para estar en las listas. De ahí que es importante la reforma también del 3 de febrero, de que las mujeres ahora encabecen listas, porque es la única manera de ser vistas, de ser votadas y que vayamos llegando a la tan anhelada democracia paritaria que es 50-50. Bien, Natalie, justo en este contexto, las organizaciones políticas, ¿cómo asumen la temática de la violencia política hacia las mujeres en el Ecuador? A propósito del análisis necesario que había que hacer puertas adentro el año anterior, dedicamos un tiempo con el acompañamiento de una organización que también forma parte de la campaña como tal, Violeta sí, violencia no, y nos ayudó a ver la necesidad que teníamos de tener protocolos específicos de identificación, de atención y por supuesto también de sanción cuando sea necesario al interior de la organización. Ese es un paso que tengo que reconocer todavía no hemos conquistado. Es necesario también ver hacia adentro. De hecho, pues el análisis que hacíamos es que había otras instancias también dentro de la organización. La mía ya tiene más de 10 años en este momento. eh, y es y es necesario también ir haciendo esta revisión periódica, porque ahora mismo, si ocurriera un caso, seguramente pues en 10 años ha sucedido, es importante que se identifique a dónde se debe acudir, quién es responsable de identificar, recibir esta queja y de la misma forma evacuarla, porque de otra forma estaríamos prácticamente pues mirando para otro lado en el instante en el que se produzca. Es un paso que todavía está pendiente de dar, pero al menos ya está en este instante el diagnóstico efectivo de cómo podría llegarse a dar esta instancia que es tan necesaria. En el día al día, digamos, desde la Asamblea, ¿alguna vez personalmente has sufrido violencia política? Sí, sí, en dos ocasiones ya en este sentido han sido, em, bueno, una pues un poco más compleja porque incluso eh, fue equivalente pues a una agresión incluso física. Fue en medio del pleno, en la situación específica de una votación bastante compleja en ese sentido. Tengo que sostener que también es importante que este tema se abordó después con la colega asambleísta con la que se produjo el incidente, que de hecho en la que reconozco también en este momento algunas acciones por compartir la preocupación que esto genera. Mm, Podría decir que después de haberlo hablado, pues es un incidente superado, pero se dan estas cosas y es imposible y es necesario, mejor dicho, es imposible dejarlas así al aire. De hecho, la administración como tal, legislativa, tiene un mecanismo previsto para las quejas como tal. Nosotras llegamos a presentar cada una pues, el documento y después lo hablamos. Esto no es una cosa menor, es una situación que se presenta y la vive uno. O sea, y en ese instante, pues por supuesto que eh, es un muy mal momento que tiene que ser identificado y también en ese sentido, pues como hubo la oportunidad, se pudo hablar y dar por superado, pero no en todos los casos es así. Claro. Muchísimas veces estas situaciones se dan y quedan en la impunidad. De hecho, muy recientemente con una colega sucedió desde la curul de un partido de oposición. En este momento, pues, sufrió no una, sino varias agresiones, verbales, todas, pero igual había que dejar sentado el precedente y ahí utilizamos este mecanismo que de hecho, pues, en este momento forma parte de nuestra normativa y que es el que ha descrito Mónica. O sea, acudimos al contencioso, Tribunal Contencioso Electoral porque era importante que quedara el precedente, porque ya no estábamos hablando de un tema menor, estábamos hablando de algo bastante delicado, grave, que incluso puede llegar a exponer
la vida de la persona, porque la acusación era específicamente que se habían referido a su patrimonio. Y estamos en una situación de inseguridad de la que todos pues somos conscientes en este momento. O sea, ahí hay unos temas sobre los que tiene que quedar un precedente. Ok. Mónica, justo hablábamos de esta revisión que se hizo en las últimas elecciones. Y también hay que considerar que ha sido logros importantes para algunas provincias que han tenido por primera vez prefectas o alcaldesas. ¿Cómo podemos mirar, digamos, el contexto actual de la presencia de las mujeres en la política? Bueno, realmente nosotros siempre reconocemos que a las mujeres que en algún momento hemos estado en espacios públicos, en espacios políticos de nivel jerárquico superior, incluso con rango ministerial, el camino se nos hizo fácil o relativamente fácil, porque ya han habido movimientos de mujeres, yo siempre digo nuestras madres, nuestras abuelas, a las que hay que reconocer que les tocó un camino mucho más duro y que siempre comentan que para poder conseguir esta llamada ley de cuotas, tuvieron que cabildear con las muy pocas asambleístas que habían, en ese caso diputadas en el Congreso anterior, y también incluso con las esposas que tenían esa convicción de que la mujer debe estar cada vez más en política 50-50, y a través de ese cabildeo muy propositivo se consiguió esta llamada ley de cuotas, que de hecho hay que reconocer que el Ecuador es uno de los países pioneros en reformas electorales por la paridad de género, conjuntamente con México, que me parece que es el que lleva la batuta. Pero claro, nos dimos cuenta que cuando la norma tiene un vacío, también nos hacen trampa, porque en esta norma se hablaba de un 50-50 hombres y mujeres en alternancia y secuencialidad, es decir, con cargos principales y cargos suplentes, pero la norma no estaba puesta en una forma tan explícita que lo que hacían las organizaciones políticas es poner a las mujeres como suplentes o a mitad de lista o a final de lista. Entonces, decía, estamos cumpliendo, ya llegamos al Lo hacían 50%. a libre interpretación. Así es, Claro. pero por eso después fue necesario decir que lideren las listas, y de ahí que yo aplaudo que la asamblea anterior justamente hizo esta reforma donde ya se exigió el 15% en el 2021, el 30% en el 2023 y será el 50% en el 2025. Y siempre es importante decir que en un cuerpo colegiado de 137 asambleístas que estuvieron 119 presentes, 113 estuvieron a favor de estas normas, hombres y mujeres asambleístas. Y aquí hay que resaltar algo que quiero conectar con la primera pregunta que le hacías justamente a Natalie. Fueron organizaciones políticas de izquierda y de derecha, porque a veces se cree que esto del género o esto del feminismo o de más mujeres en política es una bandera de los movimientos sociales o de tendencia de izquierda. Por eso yo no estoy de acuerdo que se diga que el género es una ideología. A mí me parece que es un eje transversal consustancial a la democracia. Y como lo decíamos en algún momento, cuando hay menos representación de mujeres en política, no hay un déficit de la representación de las mujeres, es un déficit de la misma democracia. ¿Cómo puedes hablar de democracia y gobernabilidad cuando el 50% de la población está representada en un 30 o 35%? Claro que hemos tenido avances significativos. En la asamblea anterior, de los 137, 54 fueron mujeres. Después, cuando algunos asambleístas renunciaron para asumir ministerios, o incluso ahora que renunciaron para ser candidatos a la alcaldía y a la prefectura, hay 62 mujeres. O sea, vamos avanzando, ¿no? Pero además de eso, tenemos que decir, ¿no? En el 2021 teníamos 4 prefectas electas, ahora tenemos 7. En el 2021 teníamos 18 alcaldesas de 221 alcaldías, ahora tenemos 42, que de hecho se van a posesionar el 14 de mayo, y que hay que decirlo. En esas mismas reformas que hizo la Asamblea Nacional anterior, también reformaron el artículo 317, inciso segundo, y el 57 literal O del COTAD, en donde ya no será optativo que se elija vicealcaldía mujer si el alcalde es hombre, sino será obligatorio. Y eso también fue un tema que fue gracias a las 94 acciones de protección que lideró la Defensoría del Pueblo en el 2019, cuando varias concejalas reclamaban la vicealcaldía,
y se interpretó de doble manera, pero todo eso han sido logros de estos movimientos que han logrado incidir en el voto de los asambleístas y yo estoy muy ansiosa de que llegue el 2025 porque tendremos mínimamente una vicepresidenta mujer y creo que ya de 10 o 15 binomios que tengamos van a estar conformados hombre-mujer, mujer-hombre. Bien, digamos, sin duda, retos importantes, decían ustedes, reconocer los logros, pero ¿cuáles son, digamos, estos retos para quienes, las mujeres, para quienes vayan a decidir estar en la política? ¿Cuáles son estos retos? Creo que ahí empezaría refiriéndome a este espacio de autocrítica que hay que hacer al dentro de las organizaciones. Y sí hay todavía vestigios de estos comportamientos o prácticas, mejor dicho, sería más adecuado decir prácticas, que expulsan a las mujeres. Porque si uno se da cuenta, las mujeres que compitieron en el año 2017 no son las del 2021 y tal vez no sean las del 2025. Entonces hay que preguntarse ahí qué es lo que está sucediendo. Es más, ya hay, si me permites, Mónica, el comentario justamente de que mujeres que arrancan su vida política, y claro, pues es una vida política corta, fugaz. No, todavía no tenemos esta cantidad de perfiles que puedan acreditar una vida política de 10 años, de una década, de 2 décadas, son muy pocas en ese sentido. Y retrocedo un poquito más y adentro de la organización yo me pregunto, ¿y las que ni siquiera han logrado arrancarla? Porque de hecho, claro, pues la primera gran batalla es acceder a la candidatura, sin duda alguna. Y ahí la ley es definitivamente un gran apoyo, pero hay más detrás de eso. Hay más porque desde ya en este instante, pues, estamos ya 2023, en el año 2024 se resuelven candidaturas para el 2025. Entonces hay un espacio allí que se demanda, pero con formación. Y por supuesto, pues con el conocimiento en este caso de a qué espacio de representación uno está aspirando. Tiene que venir de la mano la exigencia, y estoy 100% de acuerdo con la exigencia porque creo que es lo que nos permite irnos abriendo camino en ese sentido, en un espacio en el que todavía no es 100% natural la participación, hay que fomentarla a través de la ley y el resto de herramientas que tengamos a mano. Y hay que, por supuesto, insistir en este tema. Pero ¿cómo lo exijo? Lo exijo participando, averiguando en aquellas organizaciones políticas que sean más afines a mi posición ideológica, cómo están las bases, cómo está el frente de mujeres ahí, el frente de profesionales, el frente de jóvenes, a cuál me puedo sumar, qué tan formales son en esos espacios que se comparten de formación para desde allí poder aspirar. Entonces, esto no puede dejarse al último minuto o relegarse únicamente al espacio en el que se va o al mes en el que se van a definir las candidaturas, sino que tiene que irse construyendo, tiene que ser natural que en ese momento determinada persona aspire a esa representación, porque se ha venido formando en eso. Y en eso sí los partidos políticos, las organizaciones políticas en general, tienen que funcionar con un esquema pues que permita una carrera en ese sentido. Y eso es también una oportunidad maravillosa porque significa que esto habla también del acceso, habla de la transparencia de estas prácticas, habla también de la necesidad del cambio generacional, de la renovación que tiene que existir. Entonces, ¿cómo imagino yo el escenario ideal para que esto se dé de manera natural? Lo imagino con un frente de jóvenes absolutamente fortalecido. Ojo, que la representación ahora, el reto es jóvenes y mujeres. Entonces, en ambos sentidos se alimentan con estas nuevas generaciones en formación. Lo imagino muy de la mano trabajándose con las universidades como espacios privilegiados en los que uno puede acudir y convocar para su organización. Esto se ha hecho muy poco todavía. Pero creo que es realmente el camino privilegiado que tendría que escogerse para poder aspirar eventualmente a una candidatura. Muy bien. Mónica, igual, ¿cuáles serían estos retos para aquellas mujeres que decidan estar en la política, ingresar a la política?
Bueno, yo creo que nosotros debemos de exigir siempre la formación. Tenemos siempre a flor de piel las palabras mérito y capacidad, pero yo creo que hay que también romper con ese sesgo de que el hombre per se ya está preparado para hacer política. Y yo siempre comento esto, cuando uno habla con la vecina, con la familia y le cuenta que el vecino va a ser candidato, la siguiente pregunta es ¿de qué partido y qué ofrece y candidato a qué? Pero cuando dicen que la vecina, una mujer, va a ser candidata, la siguiente pregunta es, ¿está capacitada? Sí sabe lo que va a hacer, pero tiene mérito porque tenemos ese sesgo cultural de creer que las mujeres no están listas. Y claro, por eso también tienen que sobre capacitarse. Yo decía hace un momento y estoy escribiendo algo que se llama mujeres con hijos y mujeres con títulos, porque muchas de ellas que han tenido que hacer maestrías, hacer estudios, liderar iniciativas, precisamente lo han hecho con este sesgo de que no me puedo dedicar a los dos temas y capaz que soy buena solo en un ámbito de mi vida o en otra faceta de mi vida. Y yo creo que esas situaciones tienen que ir cambiando. ¿Por qué lo digo? Porque esto va más allá de la ley. Tenemos una norma buena que además hay que cuidar que no haya retrocesos. Y yo lo digo porque también aquí hay que hablar claramente cuál es el método electoral que favorece a las mujeres. Yo tengo que decirlo. Primero es que las mujeres lideren listas. Segundo, que las circunscripciones sean pares, porque cuando es impar, o sea, hay un cupo, el elegido es un hombre. Si es que hay un segundo cupo, se opta por una mujer. También nos favorece estar en organizaciones políticas grandes, porque si una organización tiene la capacidad de poner listas en los 24 territorios, sabremos que mínimamente en las 12 provincias lideran las listas las mujeres. Y eso es algo que nos llena de expectativa para el 2025. También es importante decir que nos favorece la votación en lista cerrada y bloqueada, precisamente porque eso obliga al votante a que en una lista de 5, de 7, de 9, de 10, mínimamente la mitad van a ser mujeres. Y son situaciones que también tienen que ver con las decisiones que tomen las organizaciones políticas que nos representan en la Asamblea, porque también hay que decirlo, el método de Webster o el método de Hahn, uno de los dos nos favorece más a las mujeres, pero también eso tiene que ver mucho con los partidos políticos grandes que pueden estar sobre representados o los partidos políticos pequeños que incluso dan más espacio a las minorías. Y aquí podemos entrar al debate de la gobernabilidad y la representatividad, ¿no? Que siempre es importante decirlo en la Asamblea por esta también gobernabilidad necesaria para el Ejecutivo. Entonces, son varios parámetros en lo electoral que tienen que considerarse cuando hablamos de un régimen electoral favorable al género. Más allá de la norma, a mí me parece que tenemos que hacer estos protocolos que estamos haciendo con Violeta sí, violencia no, para que las organizaciones políticas asuman también acciones administrativas y defiendan a las mujeres al interior de su organización política. Segundo, hagamos una reforma que se exija que haya un financiamiento público y político enfocado a las candidaturas de las mujeres, porque por lo general las organizaciones políticas tienen el candidato hombre que es el más fuerte, así es que los recursos se enfocan a él. Y las mujeres también necesitan dinero para hacer política. El dinero y la política deberían llevarse bien en forma transparente porque es necesario en una campaña electoral. Y otro tema, yo creo que hay que hacer redes de sororidad, redes de mujeres que más allá de que las ideologías sean distintas o más allá de que las cosmovisiones de vida sean distintas, debatamos con altura y no rayemos esa línea entre lo que es dar mi opinión política contraria y lo que es ya pasarme a un insulto o a un sesgo de género. Entonces, me parece que entre mujeres también debemos hacer esa red sorora y quiero concluir con esto para no tener que contestarle como le contesté el otro día a un señor que decía en un evento público, decía, doctora, ¿usted cómo va? Estaba con Marjorie Chávez y con Ana Elena Badilla, ¿no? Y el señor alza la mano y me dice, doctora, ¿y ustedes cómo van a hacer para que ustedes mismos voten por ustedes? Porque está comprobado que las mujeres no votan por mujeres. Entonces yo le dije muy respetuosamente, le dije, le comento,
Esa es una frase que una buena amiga feminista me enseñó y que me dijo que es un invento del patriarcado para mantenernos separadas. O sea, fueron Correcto. risas y risas, pero realmente yo creo que esas situaciones deben ir cambiando, ¿no? Y ser más sororas. Natalie, Mónica, muchísimas gracias. Sin duda, estos momentos de reflexión, de diálogo, sí nos permite deconstruir a la sociedad. Así que les quedo eternamente agradecidas. Gracias, Gracias. gracias a ustedes. Les agradecemos por acompañarnos en este episodio del podcast Violeta sí, violencia no. Este episodio es retransmitido en Spotify por La Tinta Violeta S, un canal de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Mi nombre, Tania Vidalba. Nos vemos en el siguiente episodio.